Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? Qué bueno saludarles. Comenzamos con un estudio de la palabra de Dios en este trimestre con el título ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo estudiar ese santo libro? Hay formas de hacerlo que son las óptimas para que nosotros podamos extraer esos grandes tesoros que se encuentran en la palabra de Dios. Y hoy vamos a comentar algo que nos concierne a las lecciones del domingo, un comentario sobre este día, sobre el día lunes y también para este día martes. A partir de mañana estaremos con un comentario diario de esta fascinante lección de las Sagradas Escrituras de cómo estudiar la Biblia. La Biblia contiene 66 libros. Ya la mayoría de la feligresía cristiana sabe que son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, que se escribió toda la Biblia en un compendio de unos 1500 años aproximadamente, escrita en tres continentes que fueron Asia, en Europa y también en África, con más de 40 autores que se tomaron la tarea de escribir la Biblia, desde luego inspirados por el Espíritu Santo. Y de repente alguien va a decir, ¿y será que es real? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros que la Biblia es confiable, que su palabra no tiene falsedad? Bueno, sabemos que es palabra de Dios, Dios no cambia, Dios no miente. Y para prueba tenemos que de la misma hay 24,000 o más de 24,600 manuscritos reservados. Y para tener una comparación de otro tipo de escritos, para el caso de Platón, solo hay 7, de Heródoto hay 8, y de Ilíada de Homero, más o menos un poco más de 263 manuscritos. También la Biblia es un libro que fue el primero en traducirse. También fue el primer libro impreso en Occidente, y ahora, en este momento, en todo el mundo es eh, el que mayor, el libro que en mayor idioma se ha traducido. Prueba de ello es que casi la totalidad del mundo lo puede leer en su idioma original. Y en la Biblia sabemos de que muchas de las cosas con las cuales se cerraron algunos libros jugaron un papel importante para quienes estaban escuchando esa palabra que fue dada, ya sea al apóstol, ya sea al patriarca o ya sea al profeta. Y en Deuteronomio capítulo 32, versículos de 45 al 47, encontramos las palabras de Moisés, las últimas palabras que él transmitió al pueblo hebreo, que está escrito en todo el capítulo 32, como lo es el cántico de Moisés y del Cordero. Y esas frases que aparecen en esos tres versículos, Moisés le dice al pueblo que es necesario que sean obedecidas y que sean enseñadas y colocadas en el corazón de cada uno de los israelitas, y que sean enseñadas a los hijos de los hijos, que las pongan en práctica. Era un mandato, no era una sugerencia, no era que Moisés les dijo, miren, piénsenlo ustedes a ver qué deciden, si reciben o no estas palabras. No, era algo claro, era un mandato expreso que venía de parte de Dios. Y en el Evangelio también de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 5, describe que ese verbo que en el principio era Dios y que fue el creador de todos los cielos y de la tierra, así lo describe la Biblia, vino acá y se hizo carne, habitó entre nosotros. ¡Qué maravillosa promesa! Vemos cómo también en el capítulo 14, versículo 6, describe que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos en San Juan 5:39 que escudriñen las Escrituras, porque en ellas parece que tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Así que es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia. Y alguien se puede preguntar, ¿y quién escribió la Biblia? ¿Y dónde se escribió? Bueno, vamos a ejemplificar nada más algunos de los personajes que escribieron la Biblia y dónde estaban ellos ubicados, en qué circunstancias los rodeaba, cuál era su condición, a qué se dedicaban.
Para el caso de Moisés, Moisés significa sacado de las aguas. Sabemos que Moisés fue rescatado de las aguas por una de las princesas egipcias y se crió siendo rey. Moisés estuvo en el palacio real, ¿verdad? Y otro de los ejemplos es el caso del profeta Amós. El profeta Amós describe la Biblia en el capítulo 7, versículo 14, que él era boyero y era recogedor de higos silvestres. Boyero quiere decir que era criador de bueyes. Eso era una labor muy, muy artesana, muy humilde que realizaba Amós. Sin embargo, Dios lo llamó al ministerio profético. Y en el caso de Jeremías, en los primeros versículos de Jeremías describe que Jeremías era hijo de sacerdotes. Sin embargo, cuando Dios le llama al ministerio, le dice Jeremías que, Señor, yo no sé hablar y soy como un niño. O sea, él no se sentía capaz, pero Dios lo capacitó para poder establecer un ministerio profético. En el caso de Daniel, capítulo 6 describe que Daniel fue colocado por el rey Darío como gobernador de todo el imperio medo-persa. Imagínense cómo Daniel, un hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios, fue fiel a Dios en medio de tierras extrañas. Y en el caso de Mateo, por ejemplo, que Dios lo llamó de donde él estaba trabajando como recolector de impuestos. Imagínense, era una persona inmunda para los judíos, era repugnable. Sin embargo, Dios le llamó para ser un apóstol. Y en el apóstol Pablo, como él describe en sus cartas, en la carta a los filipenses, que él se sentía que era un hebreo de hebreos, que era circuncidado al octavo día, fariseo, él se sentía como un judío nato, perseguidor de la iglesia. Sin embargo, se volteó el asunto de Pablo y Dios lo llamó para un poderoso ministerio en el Nuevo Testamento. Y desde luego también el apóstol Juan, que él se encontraba en el exilio, allá en la isla de Patmos, lanzado allá porque no querían ya saber de él por parte del Imperio Romano. Estando ya abandonado, Dios lo llamó y lo capacitó, le dio visiones para que escribiera el libro que hoy conocemos como Apocalipsis. Y también en la Biblia tenemos 75 predicciones mesiánicas en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Jacob en el capítulo 49 describe la aparición del Mesías que iba a llegar en la línea de la tribu de Judá, como en el libro de los Salmos describe que a Jesús le iban a perforar sus manos, sus pies y que sus túnicas iban a ser echadas a la suerte. En Isaías, el capítulo 53, famoso capítulo mesiánico, en realidad todo este libro de Isaías es considerado o Isaías es considerado como un profeta mesiánico. ¿Cómo describe él ahí que Jesús iba a ser despreciado y desechado, que iba a ser llevado como un cordero dispuesto al matadero? En Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, estuvimos estudiando el trimestre pasado sobre este profeta de Dios. Describe ahí la profecía de las 70 semanas y que a la mitad de la última semana el Mesías iba a ser quitado. En el caso de Miqueas, describe en el capítulo 5, versículo 2, el nacimiento de Cristo que iba a ser en Belén. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, el Señor llega a su templo, describe este profeta, y que iba a ser enviado alguien antes de él a preparar el camino. En el caso de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, describe la entrada triunfante de Cristo a Jerusalén montado en un pollino. Imagínense, todo esto estaba descrito en el Antiguo Testamento. O sea, esto es mencionando solamente algunas cosas. ¿Cómo nosotros podemos encontrar toda la veracidad de la Biblia? Porque se pronosticó, se profetizó muchos años antes, cientos de años antes, que se iba a cumplir. Y nosotros, con las palabras de Cristo, que siguió el camino de los profetas cuando él predijo su muerte, predijo que iba a resucitar, predijo la destrucción de Jerusalén, y también él predijo que muy pronto aparecerá en las nubes de los cielos. Todo eso se cumplió, lo que escribieron los profetas, se cumplió la muerte de Jesús, su resurrección,
la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70. Y por ejemplo, ya con eso, nosotros tenemos una verdad irrefutable. Cristo muy pronto vendrá. Que Dios les bendiga.